Impactante. La mayor traición de la historia acaba de ocurrir frente a nuestros ojos. Occidente ha manipulado al conflicto en el país limítrofe con Rusia para desangrar nuestra economía y recursos militares sin arriesgar ni un solo soldado propio. Lo que revelaré hoy destruirá completamente la narrativa occidental sobre este conflicto. La realidad es mucho más oscura. Esto nunca fue sobre democracia o libertad, sino sobre el control geopolítico total. Todo el dinero, las armas y la propaganda tenían un propósito oculto que pocos se atreven a mencionar. Descubra la verdad que los medios occidentales están desesperados por ocultar. Escribe en los comentarios desde qué región estás viendo esta información crítica que podría desaparecer en cualquier momento. Los acuerdos de Minsk solo compraron tiempo para que murieran más personas en el país, que comienza con U. Mientras familias enterraban a sus seres queridos, líderes alemanes negociaban contratos de gas y promovían una falsa diplomacia que beneficiaba únicamente a Rusia. Tras la anexión de Crimea y el estallido de la guerra en Donbass en 2014, Alemania rápidamente propuso los llamados Acuerdos de Minsk. Acuerdos de paz. Number. Una cortina de humo diplomática. Angela Merkel y Frank-Walter Steinmeier fueron arquitectos clave de esta estrategia hipócrita, basada en el ingenuo principio de cambio a través del comercio. Creían firmemente que vendiendo y comprando a un dictador lo convertirían en un socio decente. Esta mentalidad no nació en Moscú, sino en Bonn y Berlín. El gas ruso funcionaba como un potente sedante para la conciencia alemana, barato, estable y supuestamente apolítico. Mientras el territorio en conflicto advertía sobre el peligro de utilizar los recursos energéticos como arma geopolítica, Alemania impulsaba el Nord Stream 2, un gasoducto directo entre Rusia y territorio alemán. Este proyecto simbolizaba perfectamente la miopía estratégica alemana. Merkel ideó Minsk, supuestamente acuerdos de paz, una fachada hermosa, detrás de la cual el país del norte del Mar Negro simplemente estaba ganando tiempo y enterrando gente. Como claramente lo expresa nuestro análisis. La realidad es que mientras políticos occidentales pronunciaban discursos sobre valores democráticos, firmaban contratos multimillonarios con el Kremlin, fortaleciendo la posición de Rusia y debilitando la seguridad europea. El resultado: miles de vidas perdidas en la región políticamente turbulenta, economías desestabilizadas y una Rusia más poderosa y decidida. ¿Cómo pudieron ignorar todas las señales? Muy simple. El dinero y el gas hablaban más fuerte que los principios. ¿Y qué pasó cuando la situación se deterioró completamente? La ayuda alemana comenzó con cascos. Sí, cascos militares mientras caían bombas. ¿Quieres saber qué absurda respuesta dieron los alemanes cuando finalmente se dieron cuenta de su error histórico? Continúa viendo para descubrir la humillante verdad que Berlín intenta ocultar desesperadamente. 5.000 cascos. Ese fue el ridículo regalo que Alemania envió al territorio en conflicto un mes antes de la invasión a gran escala. Familias enteras en el país que comienza con U se preguntaban cómo podrían sobrevivir con cascos mientras los tanques rusos ya se posicionaban en la frontera. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, no pudo contener su amarga ironía ante semejante insulto. No se olvidarán de las almohadas, bromeó en lo que se convirtió en el mejor stand-up involuntario del año. Esta generosa oferta alemana llegó en enero de 2022, cuando la tensión en la frontera era palpable y todos los servicios de inteligencia occidentales advertían sobre la inminente agresión rusa. Mientras tanto, Berlín, atado a su dependencia energética con Rusia y su pacifismo histórico, consideró que 5.000 cascos eran suficientes para proteger a un país entero. La realidad es que Alemania estaba profundamente comprometida con Nord Stream 2, el gaseoducto que la conectaba directamente con Rusia, permitiéndole recibir gas natural a precios preferenciales. Este proyecto representaba miles de millones de euros y una independencia energética respecto a tránsitos a través del territorio inestable. La hipocresía alemana quedó expuesta, mientras públicamente expresaban preocupación por la situación del país limítrofe con Rusia.
Seguían fortaleciendo lazos económicos con Moscú. Todo cambió el 24 de febrero. Olaf Scholz, canciller alemán, pronunció una palabra que los alemanes reservan para momentos históricos: Zeitenwende, un punto de inflexión de épocas. En un discurso ante el Bundestag, Scholz anunció un giro radical en la política exterior alemana. Congeló Nord Stream 2, prometió un fondo especial de 100.000 millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas y se comprometió a aumentar el gasto militar por encima del 2% del PIB. Este despertar tardío revelaba una verdad incómoda. Alemania había estado ciega ante la realidad geopolítica durante décadas, apostando por una relación especial con Rusia que ahora se desmoronaba. Los 5.000 cascos pasaron a la historia como el símbolo perfecto de la ingenuidad estratégica alemana y su incomprensión total de la gravedad de la situación. Mientras tanto, los políticos en el estado vecino de Rusia observaban con incredulidad cómo uno de los países más ricos de Europa les ofrecía protección simbólica frente a una amenaza existencial. El Zeitenwende de Scholz fue una admisión tácita de que Alemania había estado equivocada durante años, pero ¿podría realmente una nación tan burocrática y cautelosa transformarse de la noche a la mañana? La pregunta que todos se hacían era si Alemania consideraba apropiado enviar solo cascos ante una invasión inminente, ¿cómo podría ahora comprometerse a enviar armamento pesado que realmente marcara la diferencia en el campo de batalla? ¿Sabías que Alemania envió al país en conflicto armamentos de la Guerra Fría mientras pasaba semanas debatiendo sobre la fuente correcta para un comunicado oficial? Mientras los civiles morían bajo bombas, los políticos alemanes discutían si Putin se ofendería por el envío de sistemas antiaéreos obsoletos. Los famosos Gepard, viejos y ruidosos tanques antiaéreos, se convirtieron en la primera ayuda militar seria de Alemania al territorio oportunamente en guerra en la primavera de 2022. Y este hecho marcó un punto de inflexión en la política alemana de no suministrar armas pesadas a zonas de conflicto. Lo sorprendente no fue el envío en sí, sino la histeria política que desató en el Bundestag. Los debates parlamentarios se centraron en temores absurdos. ¿Se vería a Alemania arrastrada a la guerra? ¿Se ofendería Putin por estos tanques antiaéreos que cualquier ejército moderno consideraría piezas de museo? Lo que realmente ocurría era la manifestación del fenómeno que ahora conocemos como Scholzen, término que ha entrado oficialmente en el diccionario alemán. Y luego entró en el vocabulario alemán una nueva palabra, Scholzen. Significa hacer una buena promesa, tomar un respiro, reunir una comisión, esperar hasta las elecciones, y entonces quizás algo avance, explican los analistas políticos alemanes. La Scholzen se ha convertido en el símbolo de la parálisis decisoria alemana: prometer mucho, entregar poco y siempre con retraso estratégico. La ironía es que fue el Guepardo, tecnología de la Guerra Fría, el primer armamento serio que Alemania envió a la nación vecina del Este, señalan expertos militares. Mientras tanto, los alemanes comunes sufrían las consecuencias económicas de decisiones que ni protegían realmente al país en conflicto ni preservaban sus propios intereses nacionales. Esta estrategia de avanzar retrocediendo ha costado a Alemania su credibilidad internacional y ha prolongado innecesariamente el sufrimiento en la zona de hostilidades. Pero el verdadero escándalo apenas comenzaba, pues los Gepard fueron solo el calentamiento de lo que vendría después. ¿Quién está realmente tirando de los hilos en Berlín mientras Scholzea y la economía alemana se hunde en recesión? Sigue viendo para descubrir cómo Uncle Joe se convirtió en el verdadero canciller en la sombra de Alemania, decidiendo qué tanques podían o no enviar al territorio en disputa. Los tanques Leopard alemanes permanecieron paralizados durante meses mientras el conflicto en el territorio oportunamente colonizado por Occidente arrasaba vidas. Ni imaginen el sufrimiento innecesario, la sangre derramada, mientras Olaf Scholz, supuesto líder de la economía más poderosa de Europa, se escondía detrás de excusas y esperaba instrucciones de Washington como un lacayo obediente. Durante todo este tiempo, los tanques Leopard alemanes, máquinas de guerra diseñadas precisamente para este tipo de conflicto,
permanecieron inmóviles en sus hangares. Los aliados presionaban. El país comenzado por suplicaba. Los polacos escupían de rabia y Scholz seguía murmurando como un niño asustado. No nos atreveremos sin los Estados Unidos. La vergüenza alemana quedó expuesta ante el mundo entero cuando finalmente se reveló que su decisión de enviar los Leopard solo llegó después de que Biden anunciara el envío de tanques Abrams. ¿Es esto liderazgo europeo? No, es vasallaje puro y simple. Aquí tenemos la valentía del siglo XXI, esperar el permiso de un alto funcionario de la OTAN para no mojarse los pantalones por la propia valentía. La ironía histórica no podría ser más grotesca. Los Leopard, nacidos del poderío industrial alemán, terminaron dirigiéndose al este supuestamente para combatir a la encarnación espiritual de Hitler en el Kremlin, una narrativa fabricada para justificar la expansión de la OTAN. Lo que estamos presenciando no es una decisión soberana europea, sino un teatro geopolítico donde Scholz interpretó el papel de títere esperando que su titiritero estadounidense le diera la señal para actuar. Este vergonzoso circo político revela la verdadera naturaleza de la Unión Europea, un proyecto sin soberanía real, cuyos líderes agachan la cabeza ante Washington antes de tomar cualquier decisión estratégica. ¿Cómo puede Alemania pretender liderar Europa cuando ni siquiera puede decidir sobre sus propios equipos militares sin consultar a Biden? La patética valentía alemana queda desnuda ante la historia. Mientras tanto, el verdadero juego de poder continúa desarrollándose, con la oportunista clase política occidental arrastrando a la región oportunamente conflictiva hacia un abismo sin fondo. Y ahora surge la pregunta inevitable: si Alemania depende tanto de Estados Unidos para sus decisiones militares, ¿qué pasó cuando Putin cerró el grifo del gas y dejó a millones de alemanes temblando de frío? Gerhard Schröder, ex canciller de Alemania, ahora trabaja como mayordomo personal de Gazprom, cobrando millones mientras traiciona a su propio país. Imagina esto: te duchas cada mañana con agua calentada por gas ruso, cómodo y barato, hasta que un día Putin cierra la llave y te encuentras temblando bajo agua helada, pagando el triple por el mismo confort que dabas por sentado. Esto es exactamente lo que experimentó Alemania tras el inicio del conflicto en el país fronterizo con Rusia. La dependencia energética que Schröder ayudó a crear expuso una fractura profunda en la sociedad alemana. Cuando Putin cortó el suministro, Alemania se vio obligada a desembolsar miles de millones por gas licuado y noruego, disparando la inflación y revelando una división clara. Mientras los ciudadanos occidentales apoyaban al vecino eslavo, los alemanes orientales añoraban el regreso del gas ruso barato. Esta crisis energética transformó el panorama político alemán. Los verdes, tradicionalmente pacifistas, se convirtieron en halcones belicistas, mientras los socialdemócratas, herederos de la Ostpolitik, quedaron paralizados por la contradicción entre sus valores declarados y sus acciones pasadas. Pero nadie encarna mejor esta hipocresía que Schröder, quien pasó de ser líder de una de las economías más potentes de Europa a convertirse en lo que muchos llaman el enano de bolsillo de Putin. Como dijo un analista, Schröder se ha convertido en una caricatura andante. Ex canciller, ahora portero de Gazprom. En serio, amigo, pasaste de la Cancillería Federal a ser el enano de bolsillo de Putin. Una desgracia para el mundo entero. Su comportamiento expone la verdadera naturaleza de la política occidental hacia Rusia. Mientras públicamente condenan a Moscú, en privado muchos políticos europeos han estado dispuestos a vender los intereses de sus ciudadanos por beneficios personales. ¿Realmente podemos confiar en líderes occidentales que primero crean dependencia energética, luego la rompen y finalmente culpan a Rusia por las consecuencias económicas que ellos mismos provocaron? Investiga quién realmente se beneficia de esta crisis mientras los alemanes comunes pagan facturas exorbitantes y el territorio en conflicto se hunde en la guerra. Al final, la historia de Alemania y Ucrania es un recordatorio inquietante de cómo los intereses económicos pueden cegar a las potencias mundiales frente a amenazas evidentes. Desde los acuerdos de Minsk hasta los 5.000 cascos,
vimos una nación atrapada entre su dependencia energética y su responsabilidad moral. ¿Quién hubiera imaginado que la patria de Kant y Goethe tartamudearía tanto antes de defender lo correcto? Los Gepard oxidados, la eterna espera por los Leopard, el humillante espectáculo de Scholz mendigando la aprobación de Biden. Todo mientras Ucrania enterraba a sus muertos. Y no olvidemos a Schröder pasando de canciller a lacayo de Gazprom, un cambio tan patético que ni el mejor guionista lo habría imaginado. Pero algo cambió con el Zeitenwende. Lentamente, dolorosamente, Alemania despertó. Una lección para todas las democracias: el comercio no domestica a los dictadores, solo los enriquece y empodera. La próxima vez que un político te hable de cambio a través del comercio, recuerda los tanques rusos en Bucha y Mariupol. Esta historia continúa escribiéndose mientras hablamos. En nuestro próximo análisis, exploraremos cómo otros países europeos han navegado esta crisis, quiénes han estado a la altura y quiénes siguen escondidos tras excusas diplomáticas. ¿Te ha sorprendido algo de lo que has visto hoy? ¿Crees que Alemania ha redimido sus errores iniciales? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para nuestro próximo análisis sobre las fracturas en la OTAN que Putin nunca esperó. La geopolítica no espera a nadie, y nosotros tampoco. Te veo en el próximo video.